Dios te bendiga y te igual y bienvenido a un nuevo episodio de Glow Like Jesus Podcast. Yo soy Joel Pimentel y estoy contento de que estés ahí conectado para un nuevo episodio de su podcast. Todos estos podcasts son traídos a ustedes por Comunidad Cristiana Casa del Alfarero. Esa es la iglesia donde yo me congrego, donde le sirvo al Señor, y es una iglesia que tiene las puertas abiertas para ti si no tienes un lugar donde congregarte. Está ubicada en la 2420 Old Byland Road en Kissimmee, así que si no tienes un lugar donde adorar al Señor, eres más que bienvenido. Sus pastores Daniel y Ana Iris te van a recibir con mucho cariño y con mucho amor. Gracias una vez más por estar ahí conectados. En esta ocasión sé que estamos estudiando la carta número 1 de Pedro y estamos por concluir el capítulo 2, pero quería hacer una pausa en eso para poder hablarles de algo igualmente importante en este episodio, y no va a ser un episodio muy largo. Quería aprovechar que el día de mañana se celebra el Día Nacional de la Oración, y nuestra iglesia lo va a celebrar con un servicio de oración especial a las 6:30 de la tarde. Pero como preámbulo quería dejarles esta palabra que Dios había puesto en mi corazón hace varias semanas y estaba loco por darla aquí en podcast o en un video. Y la palabra es: una oración puede cambiar las cosas. Reflexionaba hace unas semanas atrás acerca de un día que tuve en el trabajo, un día en general que, que no comenzó muy bien, y recuerdo haber sacado un espacio para orar, eh, y mi día cambió completamente. El cambio fue del cielo a la tierra, eh, una paz que no puedo explicar, y pude ver cómo la mano de Dios se movió a favor mío, no porque estaba sucediendo lo que yo quería que sucediera, sino porque entre medio de todo lo que estaba sucediendo yo podía sentir la presencia de Dios y podía saber que Dios estaba conmigo, y pude permanecer en paz. Y cuando empecé a hacer retrospectiva esa noche, me acordé de esa oración que hice en medio del día y cómo mi día cambió a raíz de esa oración. Quiero leerles el capítulo 2 de Jonás, y voy a utilizar un pasaje eh, que quizás no es un pasaje que mucha gente utilizara para hablar de la oración, pero para mí es una de las oraciones más hermosas que hay en la Biblia. Y es la oración que hizo Jonás estando en el vientre de aquel pez. Y se encuentra en el capítulo 2 de Jonás, y dice que estando Jonás en el pez, oró a Jehová diciendo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon el alma, rodéame el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y dice el versículo 10 de ese pasaje que mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Es interesante, una de las primeras cosas que Jonás dice en esta oración: me echaste a lo profundo de los mares y me rodeó la corriente. Pero él está diciendo antes de esto: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Todos sabemos que este fue el peor momento de la vida de Jonás, en el momento en el cual él pensaba que hasta aquí había llegado, el momento en el que quizás pensó que la muerte estaba cerca. Inclusive cuando dice desde el Seol clamé y mi voz oíste, está diciendo desde las profundidades de la tierra.
desde el infierno, desde donde no hay esperanza, tú me escuchaste. Y una de las cosas que sucede al ser humano es que nosotros vivimos en este cuerpo, en esta carne que fácilmente se entristece, fácilmente llega la angustia, fácilmente llegan los momentos difíciles a nuestra vida y lo menos que nosotros queremos hacer en nuestra carnalidad o en nuestra humanidad es orar. Pero yo estoy aquí para decirte que la mejor alternativa, la mejor decisión que tú puedes tomar estando en el peor momento de tu vida es orar. Jesucristo nos enseñó que la oración no depende de nuestro estado de ánimo. Nosotros podemos ver a un Jesucristo orar al Padre y dar gracias antes de hacer un milagro, pero también podemos ver a Jesucristo orando en ese momento antes de ser arrestado. Dice la Biblia que sus lágrimas eran como gotas de sangre y estaba angustiado hasta la muerte. Jesús nos enseñó a orar aún en medio de nuestros problemas, en medio de la tormenta, pero también cuando estamos recibiendo, también cuando estamos a punto de ver un milagro, también cuando es para dar gracias. Jesucristo nos enseñó a orar para que estuviéramos en comunicación con el Padre, en comunicación con Él. Nos enseñó a orar para que entendiéramos que la oración es esencial en la vida de todo aquel que ha creído en Él y en su Padre Jehová. Y a mí me llama la atención que estando Jonás en quizás en el momento más angustioso de su vida, dice la Biblia que se acordó de Jehová. Y cuando dice que en su angustia clama al Señor y que Dios lo oyó. Esto es un Jonás que en el versículo 4 está diciendo: soy desechado delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Por mi causa y por mis decisiones yo estoy en donde estoy. Porque decidí hacer lo que yo quise y no lo que quiso la voluntad de Dios. Estoy en la situación que estoy. Sin embargo, yo sé que yo veré el resultado santo. Sin embargo, yo sé que yo veré la mano de Dios obrar. Sin embargo, yo sé que mi oración no se va a quedar en el viento, no se va a quedar en el silencio. Yo sé que la oración que yo estoy haciendo va a tener un efecto, porque nosotros tenemos un Dios que escucha, pero también que hace. No dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. No dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Hermano, se trata de que cuando nosotros oramos lo hacemos con sinceridad. Yo he hablado de esto en otra ocasión, en otros podcasts. Cuando uno ora, uno tiene que hacerlo con sinceridad. La sinceridad de nuestro corazón mueve a Dios. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, un corazón que ha reconocido que sin Dios no es nada. Y este hombre dijo: desechado soy. Y la palabra desechado tiene gran peso cuando usted estudia lo que le pasó a Saúl. Había sido también desechado por Dios. A diferencia de Saúl, aún sintiéndose desechado, Jonás decide acudir al Padre. Jonás decide ir en oración a Jehová. Hermano, no importa cuán desechado tú te sientas, cuán rechazado tú te sientas, cuán bajo tú te sientas, cuán malo tú te sientas, si de corazón tú buscas al Señor, Él ha prometido estar ahí para ti. Pero tiene que haber, la oración tiene que provocar en ti una necesidad de cambiar también, de ser transformado por aquel al cual tú le estás orando. La angustia, quizás el mismo temor, el mismo miedo fue lo que llevó a Jonás a orar. La necesidad llevó a Ana a orar. Pero no hay una razón explícita en la oración de Jabes. La Biblia dice que Jabes oró y todo lo que pidió en esa oración, el Señor se lo concedió. No era la razón por la que oraron, por lo que recibieron, Fue el corazón sincero que oró. Hoy yo te estoy diciendo, no vayas al Señor por una razón. Ve al Señor con un corazón sincero. No vayas al Señor a causa de algo que sucedió. Ve al Señor independientemente de lo que sucede. Porque una oración puede cambiar las cosas. Si quieres utilizar la razón,
para aprovechar y ir en oración al Padre. Amén. Pero nuestro estado de ánimo no debe determinar nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración debe ser porque queremos estar en comunión con Dios, queremos estar en comunión con Jehová, queremos estar en comunión con el Espíritu Santo. Yo leí en ese pasaje que Jonás dijo: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Yo no sé ustedes, pero el estilo de vida que yo llevo es un estilo de vida bien ajetreado. Es un estilo de vida que se siente como que el tiempo pasa al doble de la velocidad. Y yo le decía a los jóvenes el domingo pasado, estábamos en estudio bíblico, y yo le decía a los jóvenes: yo sé que ustedes no están pensando constantemente en el amor, la estima que mi esposa y yo tenemos por ustedes. Yo sé que ustedes no piensan 24/7 en el amor quizás que sus padres sienten por ustedes. Inclusive nosotros vivimos una vida tan ajetreada y tan ajorada que el pensamiento de que Dios nos ama está ahí, pero está en nuestra subconsciencia, en nuestra conciencia. Tiene que llegar un momento, tiene que llegar una situación en la cual nos recuerde el amor de Dios. Y a la vida de Jonás llegó este pez. Llegó la tempestad, fue echado del barco donde estaba, y llegó el pez, y estando en el vientre de ese pez se acordó de Jehová. Lo más hermoso es que Jehová también se acordó de él. ¿Usted cree que Jehová se acuerda de cada uno de nosotros? Yo quiero que usted sepa que nosotros estamos constantemente en el pensamiento de Dios, en su omnipotencia y su omnipresencia. Él tiene la capacidad para pensar en cada uno de nosotros constantemente. La Biblia dice que no se duerme ni toma descanso el que vela de Israel. Constantemente estamos en el pensamiento de Dios. Sin embargo, nosotros esperamos al momento de la angustia, al momento del problema, para acordarnos de que Dios está. Pero si nosotros creáramos en nuestra vida una vida de oración constante, yo estoy seguro que no tuviera que llegar el problema, no tuviera que llegar la situación para acordarnos de Jehová. Y que podemos hacer y pudiéramos meditar en Él constantemente. Y sus palabras, que es viva y eficaz, nos guiaría en cada una de las decisiones que tomamos. Porque ciertamente cuando tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, como lo hizo Jonás, que en vez de ir a Nínive, decidió ir a Tarsis. En vez de hacer lo que Dios le estaba diciendo, que era ir a predicar a la gente de Nínive, decidió irse al otro lado. En vez de considerar lo que Dios le estaba diciendo, consideró mejor su propio pensamiento, y por causa fue a parar en medio del mar, en el estómago de un pez. Y entonces se acordó de Jehová. Pero el hecho de que Dios lo estaba enviando a hacer algo significa que Dios contaba con Jonás, que Dios se acordaba de Jonás. Que Jonás estaba en el pensamiento de Dios, y tú y yo estamos siempre en el pensamiento de Dios, y Él siempre quiere estar hablando contigo. Así, Dios siempre quiere estar diciéndote lo que Él quiere que tú hagas. Dios siempre quiere estar recordándote lo mucho que nos ama. El Señor siempre quiere estar presente en tu vida. Lo que pasa es que a veces nosotros, por nuestras propias decisiones, no permitimos que su voz llegue a nuestro corazón. Y hay cosas que suceden en nuestra vida que nos hacen acordarnos de Jehová. Pero qué bueno que cuando nosotros nos acordamos de Jehová, Él nos escucha. Porque cuando Jonás se acordó de Jehová, la palabra dice que su oración llegó hasta su santo templo. Qué bueno es saber que nosotros tenemos un Dios que, aunque nosotros no pensamos en Él 24/7, cuando nosotros le llamamos, Él llega. Cuando nosotros llamamos, Él se hace presente. Una y otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros podemos ver cómo Dios responde a cada una de las oraciones de sus hijos. La Biblia dice que Elías oró y la lluvia paró, y luego oró y la lluvia volvió. Elías oró y fuego bajó del cielo y consumió aquel holocausto.
Ana oró y tuvo a Samuel. Daniel, estando amenazado, la Biblia dice que aun cuando no se le permitió orar, oraba 3 veces al día. Y por orar fue echado al foso de los leones, y estando en el foso de los leones, ninguno de ellos le tocó. La honra de un hombre que puso la oración por encima de la amenaza de los hombres, lo guardó de los leones. Dios respaldó a aquel que oró primero. Porque antes de que se determinara el edicto en contra de la oración, antes de que confabularan para arrestar a Daniel, él estaba orando. Y no que oró a causa de lo que determinaron y lo que determinó ese edicto, sino que ese era el estilo de vida de Daniel, sino que incrementó también su oración. La oración puede cambiar las cosas. El destino de Daniel se supone que fuera despedazado por los leones, pero porque él tenía una vida de oración y porque Dios lo honró a causa de su vida de oración. Los despedazados por los leones fueron otros, los que buscaron su muerte. Y a veces tú te preguntas, Señor, ¿me harás justicia? Señor, ¿me sostendrás con tu mano? Señor, ¿serás tú el que me guarde? Sí, créeme que si usted se mantiene en oración, el Señor responde cada una de sus oraciones. Y puede que pase mucho tiempo, y puede que hayas estado mucho tiempo orando por algo, pero yo creo en la fidelidad de nuestro Señor. Yo creo en la fidelidad de Dios. Fueron 400 años los que su pueblo estuvo cautivo en Egipto, pero un día fueron libres. Eran 100 años los que tenía Abraham, pero un día llegó Isaac. Dios es fiel. ¿Qué usted cree que va a ser su oración ante un Dios fiel? ¿Qué usted cree que va a ser la oración de un corazón contrito y humillado que reconoce a Dios como su Señor y su Salvador, que reconoce a Cristo como la verdad, el camino y la vida? ¿Qué usted cree que va a ser la oración de una persona que ha decidido esperar en Jesucristo, esperar en Jehová y saber que Él es su roca y su salvación? La oración es una de nuestras armas en contra de los ataques del enemigo. El que ora se mantiene preparado. El que ora, Dios le revela. Y cuando el enemigo comienza a confabular, el que ora ya sabe y está listo para lo que venga. Y aunque venga, se mantiene firme, porque está sobre la roca. Yo voy a terminar este episodio contándole esto. Cuando mi esposa y yo nos mudamos para acá, para Estados Unidos, nosotros estuvimos viviendo en un hotel por cerca de 3 meses. Y nuestros planes no eran comprar casa. Nuestros planes eran alquilar un lugar. Inclusive llegamos a tener listo un lugar para vivir, que iba a ser alquilado, pero Dios, en su infinita misericordia y su gran bondad, nos dio la oportunidad de comprar nuestro hogar. Yo recuerdo que por más cansado que yo llegara de mi trabajo, por más tarde que fuera, yo no me acostaba a dormir sin arrodillarme a orar, y yo le daba gracias a Dios por aquel cuartito de hotel donde mi familia y yo dormíamos. Y no pasaba una noche, hermanos, sin que yo me doblara de rodillas a orarle a Dios y darle gracias porque a pesar de todo estábamos juntos y teníamos un lugar donde pudiéramos estar. No era el lugar más grande, pero estábamos juntos. No era el lugar más espacioso, pero la presencia de Dios estaba allí con nosotros. Y yo no podía permitir que pasara un día sin que yo le diera gracias al Señor de rodillas en oración.
por su gran misericordia y su gran bondad. En tiempo récord, porque así es como opera Dios, en tiempo récord. Nosotros pudimos comprar nuestra casa, compramos nuestro hogar y hasta el sol de hoy, gracias a Él, aquí estamos. Y aún yo teniendo más de por lo que oraba, hay noches en las que estoy tan cansado que me acuesto en la cama y oro desde la cama. Y hay días en los que me acuerdo de esos días y digo, no, hoy me tengo que ir de rodillas a orar, porque antes, cuando no tenía nada, antes cuando el espacio no era tan grande, yo me iba de rodillas, y ahora que lo tengo, yo tengo que mostrarle a Dios que yo estoy agradecido, que su estado de ánimo o su estado de cuenta no determine si usted ora o no, que lo que tiene o lo que no tiene no sea lo que mueva su oración, que sea su corazón. Si verdaderamente usted está agradecido con la obra redentora que Cristo ha hecho en su vida, si verdaderamente usted cree que eres el camino, la verdad y la vida, usted va a orar para que el Señor lo dirija. Usted va a orar para que el Señor lo proteja. Usted va a orar para que el Señor guarde a sus hijos. Usted va a orar para que el Señor haga milagros. Usted va a orar para que el Señor bendiga sus finanzas. Usted va a orar para que el Señor le dé salud. Usted va a orar para que le haga justicia. Usted va a orar. Usted va a estar en completa y completa comunicación con el Señor en oración, porque Él es la única respuesta. Pero si verdaderamente queremos ver un cambio, si verdaderamente queremos ver cosas maravillosas pasar, no podemos olvidarnos de la oración. No podemos olvidarnos del gran poder que hay en la oración. Si queremos ver cambios en nuestro gobierno, si queremos ver cambios en nuestra juventud, en nuestra niñez, si queremos ver cambios en nuestra sociedad, si queremos ver cambios, tenemos que orar. Yo voy a hacer este llamado a usted que está viendo este podcast. Puede que usted pertenezca a mi iglesia, como puede que no. Pero yo invito a todo el que vea este podcast hoy a que mañana sea un día en el que usted no olvide orar. Yo quiero invitar a toda congregación, yo quiero invitar a toda persona. Es más, si usted no va a la iglesia, si usted es de los que dice, pero yo no sé ni cómo orar, simplemente saque un momento mañana y dele gracias a Dios por su infinita misericordia, por su gran bondad. Yo quiero invitar a todo el mundo a que mañana sea un día en que toda hora del día haya alguien orando. Ore por el gobierno, por su gobierno, por el gobierno de su país. Ore por su familia, ore por sus hijos, por sus vecinos, sus compañeros de trabajo, por sus jefes. Ore por aquellos que le hicieron daño. Ore por ese familiar que hace tiempo usted no ve. Ore. Haga lo que haga. Hermano, yo sé el tipo de vida que usted puede tener, el ajetreo que usted puede tener, pero no deje pasar la oportunidad de ir al Padre en oración. Y yo le aseguro a usted que algo Dios va a hacer. Algo Dios va a hacer. Y se lo digo porque la Biblia lo dice, pero también porque lo he vivido y lo he experimentado una y otra vez. He visto cómo una oración puede cambiar las cosas. Amado Dios y Padre Celestial, tú eres bueno todo el tiempo, y todo el tiempo, Señor, manifiesta, Señor, tu fidelidad y tu bondad para cada uno de nosotros. En esta hora vengo ante ti en oración, dándote gracias por este podcast, dándote gracias, Señor, por la oportunidad que me da, Señor, de llegar al corazón y a los oídos de tu pueblo. Te pido en nombre poderoso de Jesús, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos mueva a orar, Padre Santo. Tu palabra dice en Romanos que es tu Espíritu Santo el que intercede por nosotros con gemidos indecibles, que cuando nosotros no sabemos qué decir, es Él el que pone las palabras en nuestra boca, Padre Santo. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que tu presencia nos mueva a orar.
Que tú utilices lo que tengas que utilizar, Padre, para que llegue a nosotros ese recordatorio diario de ir ante ti en oración. Que nos enseñes, Padre, a través de tu palabra, la importancia que hay en la oración. Padre, tu palabra dice que el mismo Jesucristo se paraba todas las mañanas un tiempo para ir a orarte a ti, Señor. Tu palabra nos enseña que la oración era tan importante que el mismo Jesucristo nos enseñó a orar. La oración era tan importante que aún estando en el momento más crítico, fue a orar. Que podamos aprender cada día más de ti, Jesús. Y podamos entender que la oración es necesaria y esencial para nuestras vidas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, no que escuches cada una de las oraciones porque yo sé que las escuchas. Yo te pido, Padre, que cuando tú escuches cada una de las oraciones de tus hijos, tú operes conforme a tu infinita misericordia y tu hermosa y perfecta voluntad. Pero sobre todas las cosas, que cuando oremos, Padre, y veamos el resultado de nuestra oración, no callemos más, sino que sea combustible a nuestra próxima oración. Que al ver cada una de tus maravillas, Señor, al ver cada una de las cosas que tú vas a hacer por medio de nuestra oración, sea eso, Señor, como motivación para seguir orando y que nuestra oración sea cada día más constante y más frecuente. Padre, que seamos como Daniel, que no solamente oremos en una hora del día, sino que como Daniel oraba 3 veces al día, así nosotros, Señor, estemos en completa y constante comunicación contigo en oración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que sea revelado a cada uno de nosotros lo que está escrito en tu palabra una y otra vez. Que cuando un corazón se humilla delante de tu presencia, tú escuchas, Señor, esa oración. Tú escuchas desde tu trono, tú escuchas. Y las oraciones, Señor, no quedan en el aire, tú las recoges en tu mano. Y a tu tiempo tú obras, Señor, conforme a tu infinita misericordia, conforme a tu infinito poder, a tu infinita bondad y tu infinito amor. Una vez más te doy gracias, Jesús. Te doy gracias porque sé que tú has escuchado nuestra oración en esta hora y escucharás cada una de nuestras oraciones a lo largo del tiempo y obrarás conforme, Señor, a tu voluntad. Tu paz, Señor, rodee cada corazón que espera un milagro. Esa paz que los ayude a sostenerse en tu esperanza, esperanza que está puesta en ti, y es una esperanza que no defrauda. En el nombre poderoso de Jesús he orado y te doy gracias por todo lo que vas a hacer y cada respuesta a cada oración, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. La luz de Jesucristo ilumine cada uno de tus pasos. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea contigo y bendiga el resto de tu semana. Un abrazo. Nos vemos en el próximo episodio, donde vamos a culminar el segundo capítulo, debo decir, de la primera carta de Pedro. Dios les bendiga y les guarde. Les amo en el amor de Cristo.